¡Feliz Año Nuevo, familia noctámbula! Pasaron las fiestas, sobrevivimos a ellas, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de daros mi propio regalito. Un regalito en forma de actualización del DBP Tools. Y es que hoy ve la luz la versión 2.8, una versión que está dedicada a los Reyes Magos. ¿Que por qué digo esto? Quédate y lo vemos después de la intro. Pues sí, como cuenta la leyenda, los Reyes Magos pasaron muchas noches detrás de una estrella, quizá tantas como he pasado yo, perfeccionando el algoritmo de generación de trazas de luz para que, a partir de una posición estática del cielo, podamos obtener cualquier simulación de movimiento celeste. Sí, has oído bien. Aquel algoritmo, conocido como DBP Vortex, que tanto os llamó la atención en su momento, y que finalmente también acabó llamando la atención de la competencia, ha sido perfeccionado para que ahora no solamente podáis generar trazas circumpolares, sino que también podáis generar trazas ecuatoriales y trazas de doble polo. Acompáñame y lo vemos sobre la máquina. Pues bien, como suelo decir yo, aquí tenemos la nueva joya de la corona. Es la barra de herramientas que tiene por nombre Star Trail Generator y en la que tenemos que determinar, por un lado, cuál es la coordenada del polo que vamos a utilizar como referencia, mediante su X y su Y, si está visible en pantalla ese polo, en el caso del hemisferio norte, pues la estrella polar, en el caso del hemisferio sur, pues la estrella del sur. Lo que hacemos es seleccionarla y darle al botón obtener coordenada para que estos valores se alimenten automáticamente. Y luego, para hacer las trazas lo más realistas posibles, le tenemos que informar también de cuál es la Y dentro de nuestra foto en la que se encuentra el horizonte. Y si estamos haciendo trazas de doble polo, cuál es la X en la que se encuentra el polo opuesto. Obviamente, como los dos polos no son visibles al mismo tiempo, solamente podemos determinar la X, que corresponderá con la dirección de ese polo. Si estamos en el hemisferio norte, pues será la X en la que se encuentra el sur. Si estamos en el hemisferio sur, será la X en la que se encuentra la dirección norte, la que apunta hacia el polo norte no visible desde el hemisferio sur. Luego también tenemos que determinar qué tipo de proyección queremos hacer a la hora de simular las trazas. Tenemos tres tipos de proyección. Tenemos la proyección estereográfica, que es la proyección que nos va a permitir obtener el doble polo. Es la proyección que tiene más distorsión, es la más semejante a lo que sería pues un ojo de pez y es la que nos va a permitir trabajar o simular focales granangulares extremas, incluso más allá de los 180 grados, que obviamente en una única foto es imposible tener 180 grados porque eso querría decir que nuestra lente está viendo por detrás del sensor. Pero si estamos haciendo una panorámica con una batería de fotos, sí que estamos obteniendo un campo de visión superior a los 180 grados. Y es con este tipo de proyección con el que vamos a conseguir esa simulación de doble polo. Luego tenemos la proyección central. Como veis, cuando seleccionamos cualquier otro tipo de proyección que no sea la estereográfica, el parámetro del polo opuesto queda deshabilitado. La proyección central sería la de una cámara ideal rectilínea, también conocidas como cámara pinhole, que es aquella que simula que toda la luz entra por un único punto y se proyecta de manera invertida en el sensor, sin ningún tipo de distorsión. Por lo tanto, es la más estable desde el punto de vista de la distorsión, pero al mismo tiempo es un tipo de proyección que da resultados aberrantes si estamos trabajando o simulando campos de visión que sean superiores a los 90 grados. Es decir, está pensado más para focales medias. Y la última de ellas es la proyección azimutal, porque el inconveniente que tiene la central es que no respeta el azimut, sino que se va cambiando a lo largo que va avanzando la simulación. En la azimutal sí que se consigue mantener de manera constante el azimut
y eso hace que las trazas sean más realistas, pero también circunscritas dentro de un rango de visión que esté comprendido entre los 90 y los 180 grados. No obstante, como estos son simulaciones, vosotros jugad con ellas a vuestro antojo para ver qué resultados obtenéis. Pero como guía básica, acordaros que una proyección central está pensada para un campo de visión de unos 90 grados aproximadamente, o menos, una azimutal pues entre 90 y 180, y una estereográfica de 180 para arriba. Aunque también, como digo, se puede utilizar en cualquier otro tipo de simulación de campo de visión. Luego también le decimos qué focal estamos simulando, y aquí le decimos en milímetros, pues si es un 8 milímetros, un 10, un 14, un 16, un 35, un 100, un 600, dependiendo de ello, pues las trazas serán unas u otras. Y como veis tenemos dos focales, la focal de inicio y la focal de fin. Para simular trazas de estrellas, obviamente los valores de inicio y de fin han de ser los mismos. Pero si el valor de focal de fin lo hacemos diferente al de la focal de inicio, es como si estuviéramos simulando que a medida que avanza la simulación de nuestras trazas, estamos moviendo el zoom de nuestro objetivo, desde la focal de inicio hasta la focal de fin. Y eso lo que va a hacer es crear, como ya conocéis, los que ya conocéis el módulo anterior de BP Vortex, pues otro tipo de trazas que ya no son circulares, sino que son espirales. Más opciones. Le tenemos que decir, obviamente, cuál es la duración de nuestra simulación, es decir, cuánto queremos que se mueva el cielo. Como veis, expresado en minutos. 60 minutos para 1 hora, 120 para 2 horas, 180 para 3 horas. Podemos poner todas las horas que queramos, incluso las 24 horas, lo cual es irreal para simular que cada estrella da la vuelta por completo. Acaba en la misma posición en la que empezó el día anterior. Luego le tenemos que decir cuántos elementos queremos utilizar para confeccionar las trazas, y aquí hay una modificación y una mejora muy importante con respecto al algoritmo anterior. Los que ya conocíais el algoritmo anterior, como recordaréis, era un algoritmo lento porque estábamos simulando todas las posiciones intermedias, es decir, como si estuviéramos haciendo una foto por cada posición intermedia, para así conseguir que esa estrella, a medida que se va fotografiando o simulando lo que sería la fotografía en su siguiente posición dentro de la esfera celeste, pues estos puntos de cada una de las estrellas estuvieran lo suficientemente juntos para que al final acabe concibiendo una traza. Aquí no, aquí le podemos dar una cantidad de elementos, porque lo que va a hacer no es pintar las estrellas, sino pintar los segmentos, es decir, las líneas rectas que separan la posición de una estrella con respecto a la siguiente posición de esa misma estrella X minutos después. Y obviamente, si solo ponemos 3 elementos, pues intentar dibujar una circunferencia, en el caso de que hiciéramos la rotación completa de 360 grados, 24 horas, con 3 elementos, nunca va a dibujar una circunferencia, acabaría dibujando un triángulo. Si ponemos 4 elementos, un cuadrado; si ponemos 5 elementos, un pentágono. Pero a la que ponemos una cantidad de elementos superior, una cantidad de elementos como puede ser 15, porque pensar que cuando simulemos trazas rara vez vamos a poner las 24 horas, lo podemos hacer, pero hay tantas estrellas, si nuestra foto tiene un número de estrellas importante, que acabará inundándose de blanco toda la pantalla. Si simulamos 2 horas, 3 horas, el arco que estamos dibujando de cada una de las estrellas, recordad que cada hora son 15 grados de movimiento de la esfera, de la bóveda celeste. Por lo tanto, 3 horas serían 45 grados. Entonces, poner 15 elementos quiere decir que vamos a dibujar con 15 segmentos esos 45 grados. Ya veréis que es más que suficiente para que dé la sensación, visto desde la distancia, de que realmente estamos pintando una circunferencia. Es decir, al final es la sensación visual de que a medida de que aumenta el número de elementos, pues más se parece ese polígono, porque no deja de ser un polígono lo que estamos pintando,
un polígono de X elementos, más se parece a una circunferencia. Y esto es lo que va a optimizar muchísimo el algoritmo y vamos a tener unos tiempos de respuesta, como veréis, espectaculares, que nos van a permitir simular pues tantas combinaciones como se nos ocurran hasta encontrar aquella en la que realmente nos encontramos a gusto con nuestra foto. Cosa que cuando utilizábamos el Vortex, pues cada vez que lanzábamos un proceso, pues teníamos que armarnos de paciencia y tardaba pues hasta horas antes de acabar, sobre todo si queríamos que fueran una cantidad importante, una simulación de un número de minutos importante. Luego, orientación norte. Si no marcamos orientación norte, es la contraria, orientación sur, y esto para lo que sirve es para determinar qué giro van a tener las estrellas alrededor del polo que hemos determinado en los primeros parámetros. Si ponemos orientación norte, pues el sentido va a ser antihorario. Si no ponemos orientación norte, por lo tanto orientación sur, el sentido va a ser horario. Lo que yo os recomiendo, independientemente de orientación norte o orientación sur, a la hora de simular trazas, es poner el modo dual. Porque el modo dual lo que hace es mover las estrellas tanto en el sentido horario como en el sentido antihorario. Es decir, como si esta posición estática que tenemos ahora del cielo fuera la exposición central de toda nuestra sesión de fotos. Es decir, si hemos puesto 60 minutos, pues esta es la posición central, con lo cual estamos simulando 60 minutos antes y 60 minutos después. ¿Esto por qué lo hacemos? ¿Por qué es interesante el dual? Porque si no ponemos dual y estamos en una foto de hemisferio norte y por lo tanto las estrellas se van a mover en el sentido antihorario, en el horizonte nos van a quedar zonas sin trazas por el hecho de que, como no deja de ser una simulación, lo que en la vida real serían nuevas estrellas que aparecen por debajo del horizonte y acaban confeccionando su propia traza, aquí no las tenemos. Aquí no aparece nada por debajo del horizonte. Es decir, las trazas son las de las estrellas que hay cerca del horizonte y de ahí hacia arriba, pero no hacia abajo. ¿Cómo simulamos el que podamos tener también esa parte de la traza? Poniendo el modo dual, porque entonces no solamente va a haber giro antihorario, sino también giro horario, y esas estrellas que nunca aparecerían por el horizonte y viceversa, cuando estemos en el hemisferio sur, nunca van a aparecer por la parte superior porque no tenemos esa parte de la realidad, porque nuestra foto está circunscrita a lo que sería la imagen estática de la foto que hemos utilizado de referencia, pues podamos simular también esa parte de las trazas y así lo que sería el rango de visión de nuestra foto quede por completo inundado de trazas y así la simulación sea más fidedigna. Y por último, el consolidado, el modo consolidado, lo que hace es que solo se genere una foto como resultado. Por lo tanto, será una foto en la que todas las trazas o cada una de las estrellas, cada uno de los segmentos, en este caso de los 15 segmentos que hemos elegido, tengan la misma intensidad de luz. Es decir, serían lo que yo he llamado muchas veces pues trazas regulares, trazas constantes en lo que a luz se refiere, trazas sólidas. Si no ponemos el modo consolidado, el proceso es un poquito más lento, pero tiene la ventaja de que en vez de generar una foto final con el resultado, va a simular las 15 posiciones intermedias. Es decir, va a generar un documento, o en el documento en el que estamos, va a generar 15 capas, y estas 15 capas se van a comportar como si fueran 15 fotos individuales, con sus trazas correspondientes, que hubiéramos realizado por separado, y entonces a esas capas le vamos a poder aplicar los procesos que ya teníamos en la barra de herramientas de batch, correspondientes a los Star Trails, como es el de simular pues que cada uno de estos Star Trails tengan lo que sería una atenuación de la exposición de X pasos de exposición y con una longitud de un porcentaje concreto para así simular trazas de una cola o de dos colas y darle también pues otro aspecto o mejora estética a nuestras trazas, para que no todas para que las trazas no sean todas sólidas, sino para que tengan cola y entonces no se vea toda la imagen tan inundada de luz, sino que haya pues atenuando la exposición hacia la cola de las trazas, pues hayan diferentes intensidades de luz que se entremezclan dentro de la imagen. Pero bueno, como el movimiento se demuestra andando, vamos a por ello y vamos a simular en esta foto, que es una foto de la trona de las Guillerías, tomada la primavera pasada,
cuando empezaba a despuntar la Vía Láctea y que es una foto que está apuntando hacia el este, vamos a intentar simular lo que serían pues un efecto de trazas ecuatoriales. Como sabéis, si estamos mirando al este, es decir, que uno de los polos lo tenemos a la izquierda, otro de los polos lo tenemos a la derecha, pues el movimiento en esta zona de la bóveda celeste es un movimiento de diagonal, de trazas diagonales, que es el correspondiente al movimiento de ascensión en diagonal de la Vía Láctea. Entonces, ¿qué es aproximadamente o cuáles son aproximadamente los valores que nos van a permitir simular este tipo de traza? Pues como no está el polo norte, el polo sur obviamente tampoco, porque estamos en mi caso en el hemisferio norte, pero como no estaba el polo norte en el encuadre, pues tenemos más o menos que imaginar por dónde andaba. Pues vamos a probar y así vamos a irlo afinando poco a poco. Vamos a probar, bueno, primero vamos a fijar, como veis, la proyección en estereográfica, que es la que más se adapta a que aparezcan los dos polos y por lo tanto una traza ecuatorial. La foto estaba realizada con una focal de 16 milímetros, así que voy a dejar el 16 milímetros para intentar ser lo más realista posible. Y vamos a simular que pues el polo estuviera 2000 píxeles. La foto es de 6000 píxeles por 4000, 6000 de ancho, pues que estuviera un tercio a la izquierda de mi rango de visión y que la I estuviera aproximadamente en el 0. Por cómo está ubicado el horizonte y tratándose de un 16 milímetros, pues probablemente la polar estaría en la parte superior de lo que sería este encuadre. El horizonte lo vamos a colocar aproximadamente, ya está bien, el valor por defecto en 3000, es decir, no vemos el horizonte porque no estamos en el mar, pero hemos de suponer que aproximadamente a esta altura, detrás de las montañas, es donde estaría el horizonte, y como hemos comentado que el alto de la foto es de 4000 píxeles, pues aproximadamente a 3/4 de la foto, en 3000, estaría el horizonte. Fijaros, con estos parámetros, con esa X, esa Y del horizonte y la focal, nos está diciendo que el polo opuesto estaría aproximadamente en el píxel X 10.000, 10.663. La foto es de 6000 píxeles. Por lo tanto, 10.000 sería 4000 píxeles más para allá, es decir, 2/3. Yo creo que no estaba tan a la derecha, porque por aquí, como veis, está Antares y Escorpio, es decir, el sur absoluto estaría un poquito más a la derecha del encuadre, pero no tanto. Así que en vez de menos 2000 como posición del polo, voy a poner menos 3000, me voy a ir al centro de la foto anterior, en el caso de que hubiese hecho una pano sin solapamiento, y como veis, con menos 3000, el cálculo que me hace del polo opuesto es aproximadamente 8926, que como veis correspondería también con aproximadamente la mitad de una foto panorámica sin solapamiento que hubiéramos hecho posteriormente en la derecha. Entonces veo que estos valores están bastante equilibrados en el cálculo, así que con estos valores vamos a hacer nuestra simulación. Lo que sí es muy importante, por lo que os he explicado, de que ahora ya no se están dibujando todas las posiciones de las estrellas una a una, sino que se están dibujando segmentos, es que realmente nuestra foto, o lo que es la capa con la que vamos a hacer la simulación, esté formada únicamente por estrellas, porque se va a basar en los puntos de luz para coger y trazar con esos puntos de luz los diferentes segmentos que van a simular pues la traza de estrellas. Si lo hacemos con esta foto así tal cual, hay mucha más luz que no solamente las estrellas, está toda la contaminación lumínica, están las nebulosas, por lo tanto os lo pongo simplemente para que no os sorprenda. Cuando le deis a generar los Star Trails con esta configuración, se va a dar cuenta de que algo raro pasa y nos va a informar de que ha detectado, ahora lo veremos, porque se está ahora volviendo un poco loco intentando encontrar todas las estrellas y obviamente está encontrando una burrada de estrellas, por lo que decimos de que hay muchos puntos de luz, no solamente estrellas. Nos advertirá de que hay más de 1 millón de estrellas, que si deseamos continuar bajo nuestra responsabilidad, el proceso será mucho más lento porque tendrá que trazar luz con muchos más objetos de luz y el resultado probablemente no sea bueno.
Con lo cual, esto como mensaje de advertencia, por si alguna vez os lo encontráis, es una alerta de que no os habéis acordado de separar las estrellas, porque como digo, lo ideal es hacerlo únicamente con las estrellas, con los puntos reales de luz que queremos trazar. Entonces cancelaríamos y lo que tenemos que hacer es, tal y como hacemos con muchos otros algoritmos de procesamiento de fotos de astropaisaje, es separar las estrellas. Para ello, por ejemplo, en la barra de herramientas sin ir más lejos de Deep Sky, ya tenemos el botón de aislar estrellas. Entonces, en esta misma foto, así tal cual, le daríamos al botón de separar las estrellas. Como sabéis, esto pone en marcha StarNet, que es como complemento la aplicación que utilizamos gratuita para la separación de estrellas. Aquí vamos viendo el porcentaje de ejecución, ya ha terminado. Aquí tenemos por un lado lo que sería el cielo sin las estrellas y luego por otro lado tenemos una capa nueva que por defecto queda apagada, porque como recordaréis esto está pensado para el procesamiento de fotos de astropaisaje y lo siguiente sería pues trabajar con el cielo sin las estrellas para darle más profundidad y luego por último al final de todo añadir las estrellas, pero en nuestro caso lo que nos interesan ahora son las estrellas, queremos trabajar con ellas. Entonces lo que vamos a hacer es habilitar la capa de estrellas y por defecto está puesto en modo sobreexposición lineal añadir para que se acumulen al resultado, pero nosotros lo que queremos es ver dónde están realmente las estrellas y con ellas hacer la simulación. Por lo tanto, lo vamos a cambiar, luego ya lo volveremos a poner en sobreexposición lineal añadir, lo vamos a cambiar a modo normal. De ese modo no solamente veremos las estrellas que se han localizado, sino también veremos las imperfecciones, porque StarNet es un algoritmo que está pensado para fotos de espacio profundo, no para fotos de espacio con paisaje. Y entonces en aquellas zonas, como es por ejemplo el arbolito que hay aquí al lado de la trona, pues todas las ramitas que hay alrededor del arbolito y la luz que entra entre esas ramitas lo ha confundido con estrellas. Entonces todo esto, como ya sabéis los que sois más expertos en el Vortex, si lo utilizásemos para hacer la simulación de nuestras trazas, va a acabar generando trazas fantasmas y muy desagradables porque son de colores que no se corresponden con el resto. Por lo tanto, las tenemos que borrar. Ahora bien, como la capa de estrellas es un objeto inteligente, para poder borrar no nos queda más remedio que rasterizarlo. Para ello, como recordaréis, dentro de la barra de herramientas del asistente de Milky Way tenemos el botón de rasterizar como atajo para poder conseguir una capa rasterizada y es en la capa rasterizada en la que podemos pintar con un pincel en negro que sea un pincel de una dureza 100%, con un flujo del 100%, para que así podamos eliminar todas estas impurezas fácilmente. De hecho, me voy a pasear con él por aquí, por la parte inferior del paisaje. No vaya a ser que, fruto de luces de pequeñas poblaciones que hay por el paisaje, pues me acabe también introduciendo parásitos dentro de las trazas. Muy bien, pues ahora que ya tenemos las trazas, ya tenemos las estrellas, vamos adelante con nuestra simulación de trazas, los parámetros, los que habíamos dicho antes. Le damos a generar Star Trails. Esto pone en marcha el proceso y como veis no está acelerado, no es ningún tipo de artimaña para enseñaros el resultado antes de que haya acabado. Este es el tiempo real que va a tardar en haceros vuestra simulación de trazas, como veis, sólidas. Y en este caso de 1 hora, pero como está en modo dual, en total 2 horas. 1 hora por delante y 1 hora por detrás de lo que es la posición estática que hemos utilizado como punto de partida. Y como veis, con una focal de 16 milímetros, que es la que queremos simular porque es con la que estaba realizando la foto, se empiezan a concebir lo que es la posición de los dos polos. Un polo que estaría por aquí abajo y el otro polo que estaría por aquí arriba. Vamos a probar otras combinaciones para que veáis un poco cómo funciona el proceso. Con control Z vamos a deshacer y vamos a probar con la proyección central y así veréis cómo es el resultado con la proyección central. Es aquella que decíamos de una cámara con un único punto de entrada o pinhole, que como veis es mucho más regular en cuanto a trazas, pero por lo tanto mucho más difícil de que se acabe concibiendo lo que sería la perspectiva más dramática de un doble polo.
y control Z vamos a probar la azimutal. La verdad es que con este tipo de disposición y de focal que hemos utilizado y estos parámetros, no veréis mucha diferencia entre la central y la azimutal. La que sí es muy diferente es la estereográfica, como habéis visto, porque es la que acababa concibiendo el doble polo. Más cositas, vamos a volver a la estereográfica, vamos a ver qué pasaría si en vez de simular un 16 milímetros, simulásemos un ojo de pez, un 8 milímetros, rectilíneo, en este caso, por el tipo de proyección que estamos utilizando, pues aún sería más exagerada la perspectiva. Aquí sí que veríamos realmente muy claramente la posición del segundo de los polos, o lo que sería el polo sur, porque como hemos conservado la X de menos 3000, fijaros que automáticamente el polo opuesto ha quedado concebido o calculado, el modelo matemático lo ha dispuesto en la X 4481, que como nuestra foto es de 6000 píxeles de ancho, pues más o menos se encuentra por aquí, en lo que sería el tercio derecho de la foto. Y más cositas que vamos a hacer, volviendo a nuestras trazas más realistas a 16 milímetros, vamos a simular que en vez de una hora, pues vamos a hacer una simulación de 3 horas, 180 minutos, y en vez de 15 elementos, porque las trazas van a ser más largas, 3 veces más largas, pues vamos a poner 45 elementos, para que de ese modo no nos dé la sensación o no veamos el truco de que realmente no es una circunferencia, sino que es un polígono. Pues estas serían, como veis, las trazas después de 3 horas, en modo dual 6 horas, que como veis, al estar en modo dual, tanto al ir en un sentido como al ir en el sentido contrario, han acabado rellenando todo el paisaje, menos esta parte de aquí del paisaje, que como, no sé si os acordáis cómo era la foto original, era la que estaba más hacia el sur, es una foto que está realizada muy cerca del área metropolitana de Barcelona, por lo tanto hacia el sur hay mucha contaminación lumínica y prácticamente no había contraste, era todo muy blanco en esa zona de la foto, y como hay pocas estrellas, pues aquí es donde han quedado las trazas más vacías. Vamos a quedarnos con esta para seguir adelante y para ver cómo lo añadiríamos esto al resultado. De momento, en esta simulación, vamos a hacerlo así, en modo consolidado, es decir, con trazas sólidas. Luego en el siguiente ya lo haremos sin consolidar para tener todas las capas individuales. En el siguiente ejemplo que os tengo preparado, y así que podamos ver el cómo generar estas trazas con diferentes colas. Pues lo siguiente que podríamos hacer, o lo recomendable, es aprovechar estas trazas que ya tenemos generadas y darle un poquito más de gracia, darle nuestro toque de gracia. Para ello, pues yo lo que os sugiero, o lo que yo hago habitualmente, es, por la potencia que tiene, editarlo como si fuera una foto individual con un filtro de cámara RAW. Y para ello, pues para no perder el original y conservar el filtro y poder revisitarlo, pues como os he dicho tantas veces, primero convertirlo en un objeto inteligente, porque así como objeto inteligente cualquier cambio que hagamos es reversible. Ahora aplicaríamos el filtro de cámara RAW, aquí tenemos dentro del filtro de cámara RAW nuestras trazas y lo que podríamos hacer es rescatar sombras, porque rescatando sombras, como veis, podremos recuperar algunas de las trazas que estaban más escondidas, sobre todo estas de la zona sur, porque había poco contraste de luz por la cantidad de contaminación lumínica. Contener las altas luces en contrapartida. Le podríamos dar un poquito de contraste para darle un poco más de profundidad a las trazas. Podríamos probar también borrando neblina para darle también más profundidad. Una cosa que a mí me gusta bastante, pero esto ya es a gustos, es bajar la claridad y bajar la textura, porque esto hace que las trazas queden más aterciopeladas. Fijaros que antes y después pues conseguimos que las trazas queden más aterciopeladas. Para hacerlas más aterciopeladas todavía, pues reducir el ruido al máximo y así conseguimos que aún sean más diáfanas. Fijaros en el antes de hacer el filtrado y el después. Vamos a volver a la posición general, estábamos así. Ahora estamos así y también podemos desde aquí, como parece que todas están tirando mucho hacia el azul, pues darle un poco de temperatura, calentarlas un poquito
y al calentarlas un poquito, como veo que están saliendo algunas tonalidades verdosas, vamos a darle un poquito de magenta. Algo tal que así. Podría ser algo como esto. Esto, como veis, para gustos los colores, hacéis vuestra propia edición. Como siempre digo yo, divide a tu enemigo y vencerás únicamente de las trazas. Y le daríamos a aceptar y tendríamos las nuevas trazas. Y ahora lo que nos falta es superponer por encima el paisaje. Entonces, para ello, ya tenemos opciones dentro de lo que es el asistente de Milky Way para superponer el paisaje. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la capa original, que es la capa que contenía el paisaje, que es esta de aquí. Coger la capa original, seleccionarla y darle al botón de filtrar paisaje. Este botón, como recordaréis, si tenéis los Nik Collection instalados, pues lo primero que va a hacer es aplicar mi fórmula de magistral de Nik Collection para el paisaje, que le da un poco más de microcontraste a ese paisaje, y después, por encima, le va a aplicar un filtro de cámara RAW para que terminemos de configurar el paisaje a nuestro gusto. Yo no voy a hacer cambios. Aquí le voy a dar directamente a aceptar, pues no perder tiempo en eso. Y por último nos va a duplicar esta capa ya filtrada en la parte superior y con una máscara de capa para que quede solamente el paisaje. Con lo cual ahora tenemos el paisaje por un lado y las trazas por otro. Pero nos falta el fondo. Como veis, todo lo que es el fondo, como hemos conseguido trazas por falta de estrellas por aquí que inunden todo el cielo, pues el fondo se ve negro en las zonas en las que no hay trazas. ¿Cómo rescatamos el fondo? Que lo tenemos aquí en el cielo, sin estrellas, ¿eh? No olvidéis que cuando hemos separado las estrellas tenemos una capa, que es esta, que es el cielo. Para rescatar ese cielo, lo único que tenemos que hacer es coger la capa de estrellas, que como recordaréis es la capa que hemos rasterizado, que hemos deshecho el modo de fusión y lo hemos puesto en modo fusión normal, para ver dónde estaban ubicadas las estrellas y así poder quitar las estrellas parásitas. Y al estar en modo normal, como el fondo de esa capa es negro, nos está cortocircuitando todas las capas que tenemos por debajo, que es la del cielo sin estrellas. Pues simplemente con que saquemos la capa de estrellas y la dejemos por aquí debajo, por si la necesitásemos más adelante, ya rescatamos el cielo. Ahora, ¿qué le pasa al cielo? Que como es mucho más brillante que nuestras trazas, hay zonas, aquellas en las que hay más contaminación lumínica, que están predominando por encima de las trazas, ya que las trazas están en modo de fusión aclarar. Entonces, ¿qué hacemos con el cielo sin estrellas? Vamos a amortiguarlo, vamos a reducir su luz hasta que tenga la luz que a nosotros nos interesa para que venzan las trazas sobre la luz del cielo. Para ello, pues sería tan sencillo como añadir aquí, encima del cielo sin estrellas, una capa de exposición. Porque en la capa de exposición, pues podemos ir bajando la exposición hasta que se encuentre en un lugar, por ejemplo por aquí, en la que ya tengamos de nuevo recuperadas todas las trazas y que el fondo del cielo pues no sea negro. Esta sería una posibilidad así rápida. Lo podríamos hacer de manera más perfeccionada. Si a esto, aprovechando que todas las capas de filtros tienen una máscara de capa, pues le añadimos a esta máscara de capa pues un gradiente o pintamos por aquí pues para hacer que esa atenuación de la exposición no sea tan bestia en esta zona en concreto y así que esta parte del cielo quede más iluminada, no quede tan apagada e intentar buscar un poco el compromiso. Pero más o menos la idea es esta. Si queréis ese tipo de ediciones más avanzadas, lo reservamos para otro vídeo. La idea era el que podáis ver fácilmente, sobre todo cómo funciona el módulo de generación de trazas y cómo las podemos integrar en nuestra imagen. Y ahora, una vez hemos acabado con esta, permitirme que simule otro tipo de trazas para que veáis con qué facilidad podemos concebir cualquier tipo de simulación de movimiento de la bóveda celeste e incluso realizar otros efectos artísticos como los que realizábamos con el Vortex. Para ello, las estrellas que las habíamos dejado por aquí, reservadas, vamos a ponerlas de nuevo en primer plano, vamos a volver al módulo de generación de trazas y permitirme que genere primero, antes que nada, unas trazas de lo más convencional, como podría ser una circumpolar, para cuando estéis simulando una circumpolar en la que no habéis tenido tiempo suficiente o ganas suficientes de hacer todas las tomas necesarias
para poder hacer esa circumpolar, pero sí que es una foto que está orientada hacia el norte y en la que tenéis claramente ubicada la estrella polar. No es el caso, pero vamos a suponer que la estrella polar está aquí. Vamos a obtener la coordenada. El horizonte vamos a conservar el mismo. Como proyección vamos a utilizar la estereográfica, si queréis luego utilizamos las otras y vamos a simular lo que sería una circumpolar en 16 milímetros de 3 horas. El resto de parámetros lo vamos a dejar igual, de 3 horas, que modo dual son 6 horas y 45 elementos, pues para que la circunferencia sea lo más perfecta posible. No os olvidéis, una vez habéis hecho una selección, como esta selección rectangular que he hecho yo para obtener la coordenada, de anular la selección con control D, por ejemplo, porque si no, si hay una selección hecha, las trazas solo se van a pintar en la selección y no en el resto de lo que sería la capa, y os va a dar la sensación de que no está funcionando. Y vamos allá, a ver qué tal quedaría nuestra circumpolar convencional. Pues esta de aquí sería una simulación de circumpolar de 6 horas a 16 milímetros. Vamos a ver cómo quedaría si utilizamos otro tipo de proyección. Control Z. Si en vez de la estereográfica utilizamos la central, que es la que menos distorsión tiene, pues el resultado sería, como veis, el de anillos más concéntricos todavía. Recordad que esta sería cámara perfecta pinhole, en el que toda la luz entra por un único punto, y si lo hacemos con la azimutal no habrá muchas diferencias. Las diferencias con estas dos proyecciones se notan más cuando hacemos algún tipo de trazas. Como veis, está un poco más achatada por aquello de que mantiene el azimut constante, pero las diferencias son mínimas. Más cositas que quisiera aprovechar para enseñaros en este punto, pues cómo podemos utilizar la focal de inicio y la focal de fin para simular lo que sería un efecto agujero negro o espiral, como los que ya hacíamos en el Vortex. Para ello, para que no sea muy exagerado, se llene todo de trazas y sea difícil de entenderlo, voy a hacer una duración más corta, por ejemplo de 60 minutos. No necesitamos tantos elementos, por ejemplo 15 elementos, y vamos a simular con una proyección estereográfica, por ejemplo, que en la posición que hemos elegido como posición en la que se encuentra el polo, pues pasamos de una focal de 16 milímetros a una focal de 24 milímetros, como si a medida que estábamos haciendo durante esos 60 minutos las fotos, pues y hubiéramos ido rotando religiosamente y regularmente el tambor del zoom y hubiésemos acabado en un 24 milímetros. Vamos a ver cómo quedaría este Star Trail. Sería algo tal que así. Como veis, espirales alrededor del punto en el que hemos decidido que está el polo. ¿Y qué más cositas podemos hacer aquí? Porque fijaros que estas espirales se han concebido porque se ha cambiado el zoom y por lo tanto las estrellas han acabado más cerca de nosotros del punto en el que se encontraban. No solamente han acabado más cerca, sino que también han acabado más lejos, porque fijaros que tenemos habilitado el modo dual, con lo cual no solamente hemos hecho la transición de 16 a 24, sino también la transición de 24 a 16, como si la foto original hubiese estado hecha a 24 y hubiésemos cambiado a 16, o sea que no solamente se ha hecho un zoom out de 16 a 24, sino que también un zoom in de 16 a 24, perdón, sino que también se ha hecho un efecto zoom out de 24 a 16. Pues, ¿qué pasaría si en vez de 60 minutos, los minutos los reducimos a la mínima expresión? Porque minutos representa ángulo de giro. En 60 minutos hay 15 grados de giro. Si lo reducimos a la mínima expresión, que es un minuto, es el valor más pequeño que se puede poner aquí, porque ha de ser un número entero. Si ponemos 0, como veis, lo va a cambiar automáticamente por el valor por defecto, que es de 60. Si ponemos un minuto, vamos a volver otra vez a la foto original y hacemos un zoom in y zoom out de 16 a 24, fijaros lo que obtenemos. Obtenemos el otro modo que teníamos en el Vortex, que es el modo hiperespacio. Porque claro, en un minuto la bóveda celeste prácticamente no se ha movido y lo que hemos simulado en ese minuto es que hemos estado haciendo muchas fotos cambiando de 16 milímetros
a 24 milímetros. Si vemos que con esto no es suficiente, porque como veis casi no se ha llenado todo lo que sería la capa, pues podemos hacerlo más exagerado, pasar de un 16 milímetros a un 35 milímetros. Vamos a ver cómo quedarían las trazas. Llegarán más lejos, porque habremos hecho un zoom out más acusado, y esto prácticamente nos está inundando ya toda la capa. Y este ejemplo me viene muy bien para enseñaros también cómo podríamos aprovechar las capacidades que ya tenía el asistente a la hora de fusionar un Star Trail convencional realizado por muchas fotos consecutivas para realizar pues estas trazas con cola, con dos colas o con una cola para que haya un fade out de estas trazas. Para ello, recordar, lo hemos explicado antes, que tenemos que anular el modo, la opción de consolidado. Y eso lo que va a hacer es generar, como hemos elegido 15 elementos, va a generar 15 capas. Y por lo tanto vamos a poder aplicar a cada una de esas 15 capas 15 valores intermedios, un gradiente de degradado de luz de 3 pasos, de 5 pasos. Por lo tanto, con 15 puede ser más que suficiente, pero si quisiéramos tener un degradado de luz aún más suave, pues en vez de 15 elementos podríamos poner 30, podríamos poner 45, ya habéis visto que el proceso es lo suficientemente rápido como para que podamos poner más elementos. Ahora bien, una consideración, si lo hacemos aquí, en este documento en el que tenemos ya todas las capas anteriores, estas capas, las 15 capas, se van a generar aquí, a continuación de la capa de estrellas. Y cuando luego apliquemos el método que ya existe de generación de Star Trails, nos va a apilar todo el documento, incluido las capas que no son de estrellas, sino que son de paisaje. Por lo tanto, mi recomendación, para que no se haga un lío, es que en este caso, cuando lo que queréis es, en vez de obtener unas trazas sólidas, obtener todas las capas que van a permitir después hacer ese degradado de luz a través de todas ellas, es que esta capa, la capa de estrellas, os la llevéis de manera aislada a otro documento para trabajarla por separado. Para ello pulsaríamos con el botón derecho, le decimos que queremos duplicar la capa y la vamos a duplicar en un documento nuevo. De ese modo va a estar la capa aislada y aquí sí que vamos a generar las 15, mira, en vez de 15 vamos a generar 30 para que aún sea más espectacular el degradado de luz. 30 elementos en modo no consolidado para que genere esas 30 capas. Cuando le demos a generar Star Trails, como ves, está generando una capa que correspondería a 60 segundos antes, ya que estábamos en modo dual, 56 segundos, 52 segundos. Cada capa tendrá, cuando no trabajemos en modo consolidado, una coletilla que dice cuántos segundos son los que corresponden de antes o de después, ya que estaba en modo dual, al momento, a la instantánea de la única foto que tenemos con la disposición original del cielo. Como veis tarda un poco más porque tiene que generar todas estas trazas, pero ahora mismo, aunque el aspecto es el mismo, el resultado lo tenemos distribuido en capas y con ello podemos venirnos a lo que sería la barra de herramientas de Batch y decirle que con ello queremos hacer un Star Trail en el que la cola sea pues de 100%, que haya un degradado de principio a fin de cada una de estas trazas. Lo vamos a hacer muy exagerado, de 5 pasos de exposición entre el principio de la traza y el final de la traza, y no lo voy a hacer en modo dual, en este caso, lo haré después, en otro ejemplo que os voy a enseñar, porque si lo hacemos en modo dual, la luz más intensa estará en el centro de las trazas, y aquí, en este efecto cometa, quizás lo interesante es que la luz más intensa esté en la punta de la traza, para que dé la sensación de que son cometas, y no en el centro, que sería un poco extraño. Vamos a ver qué tal quedaría. Le daríamos al botón crear y esto, como recordaréis, lo que va a hacer es consolidar los 32 ítems que tenemos en total. Y aquí tenemos el resultado de esos cometas que tienen la intensidad más grande en la punta y la intensidad más pequeña, 5 pasos de atenuación, de exposición, en lo que sería el origen de cada uno de ellos. Como veis, están un poco apagados,
pero no olvidéis que tenemos otra barra de herramientas, la de la versión anterior, muy interesante, que es la de Deep Sky, que nos enseña un histograma más completo que el que trae Photoshop y que ya nos está marcando que se han acabado nuestras luces más altas en el 161, es decir, que tenemos todo este margen de maniobra para estirar el histograma y que tenemos algoritmos de estiramiento de histogramas como es el de aplicar niveles, que si lo aplicamos así a saco, pues ya nos va a hacer, nos va a estirar esas trazas, como veis, hasta 254, hasta llegar casi al límite, para no saturar las altas luces, pero que así tengan pues un rango dinámico más interesante. Entonces, como esto lo que hace es generar, como veis, una segunda capa, si esto lo queremos consolidar en nuestra capa de trazas, pues nos vendríamos a la barra de herramientas de Milky Way, que como recordaréis tenemos el botón de combinar, que combinar lo que hace es combinar esas dos capas en una. Y ahora que ya tenemos nuestra capa resultante, si esta fuera la simulación, en este caso artística, que queremos incorporar a nuestro documento, la devolveríamos al documento original. La manera de hacerlo, del mismo modo que hemos sacado antes la capa, para devolverla, pulsaríamos con el botón derecho, le decimos que queremos duplicar la capa y en este caso la duplicamos en el documento original. Cuando le demos al OK ya está duplicada. Este documento comodín o puente que he necesitado para generar un Star Trail con el degradado de luz ya lo puedo cerrar sin guardarlo, porque ya tengo aquí el resultado, es este de aquí, y ahora lo que puedo hacer es estas nuevas trazas, las voy a colocar en el lugar en el que tenía las anteriores. Para ello, estas que son las nuevas trazas, las voy a colocar aquí. Las estrellas que las había rescatado y las había colocado encima del todo para hacer esta simulación de trazas hiperespacio, la voy a devolver otra vez a la parte más baja del documento, las voy a reservar y como veis nuevamente al poner las nuevas trazas, bueno, aquí tengo las trazas antiguas, lo que era la simulación de unas trazas ecuatoriales, me la voy a reservar también para el final y estas nuevas trazas que como veis al haberlo consolidado con el algoritmo de Star Trails han quedado en modo de fusión normal. Lo único que tendría que hacer para recuperar el cielo o la parte del cielo que ya hemos rescatado antes, utilizando la capa de cielo sin estrellas y mitigando la luz con la capa filtro de exposición, sería ponerlas en modo aclarar. Y esta sería la versión semejante a la que teníamos antes, pero con esta simulación artística de trazas de efecto hiperespacio, que sería, no es nada descabellado, sería el resultado, como hemos visto con los parámetros que hemos utilizado en la barra de herramientas de generación de Star Trails, de durante un minuto hacer 30 fotos en la que durante esas 30 fotos hemos ido moviendo el zoom entre 16 milímetros y 35 milímetros. Esto es lo que hubiésemos acabado obteniendo. Pues bien, una vez hemos acabado con este documento, voy a cerrarlo para no cargar más la pobre memoria de mi ordenador, permitirme que abra otro documento, que en este caso es una pano, creo recordar que con una lente de 24 milímetros, pues de un total de 8 fotos verticales, para ilustraros cómo podemos utilizar los diferentes parámetros en los que establecemos lo que sería la configuración de nuestro Star Trail para simular una foto con doble polo, porque realmente aquí en esta foto, al ser una panorámica, tenemos los dos polos, aunque no se vean los dos al mismo tiempo. Por un lado tenemos la estrella polar, que sería esta de aquí. No sé si llegáis a verlo, que es esta de aquí, porque lo que es la osa menor pues viene por aquí, serían estas de aquí y luego estas tres, que acaba en esta de aquí, y esta sería la estrella polar. Y por lo tanto, utilizando las herramientas de selección, podríamos marcar más o menos por aquí para que el centro de gravedad sea la estrella polar y obtener la coordenada. Luego, por otro lado,
voy a eliminar la selección, que luego si no me olvido y el resultado, como os he comentado antes, pues sería que las trazas solo se generarían dentro de ese rectangulito seleccionado. Control D para eliminar la selección. Podemos suponer aquí que estamos muy cerca del mar. De hecho, esto es el río Ebro, esto es el mirador del Zigurat y esto es la desembocadura del río Ebro. Y esto que se ve por aquí, pues es el río Ebro como tal. Por lo tanto, el horizonte está aproximadamente por aquí. Con lo cual, si nos venimos a la barra de herramientas de información, que si no la tenéis habilitada, la tenéis aquí en el menú de ventana. En el menú de ventana hay una ventana que es la de información y que podéis ubicar en cualquier sitio. La ventaja que tiene esta ventana de información es que conforme vamos moviendo el cursor, como veis aquí en X e Y, nos señala cuál es la X y la Y del píxel al que estamos apuntando ahora. Entonces, si nos colocamos por aquí en el horizonte, podemos ver que estamos en la Y 3105. Vamos a poner por aquí 3100 o 3105, da igual, ya no viene de 5 píxeles. Pues bien, con esto lo que podemos hacer en esta simulación es, si dejamos los parámetros así, es decir, le decimos que la lente, voy a quitar el 35 milímetros que hemos utilizado antes para focal de fin, para simular esas espirales y esos efectos hiperespacio que hemos creado, voy a dejarlo en 16 milímetros. Obviamente, este campo de visión no es de una lente de 16 milímetros, pero si así lo fuera, con estos parámetros que hemos utilizado, la posición del polo opuesto, la X del polo opuesto, es decir, la dirección sur de mi foto, estaría en el píxel 23.396. Mi foto tiene un ancho de 7.910 píxeles, es decir, que hablando mal, el polo sur, si esto fuera la dirección sur, si esto fuera una foto hecha con una focal de 16 milímetros, está aquí a la derecha, toma por culo. Esto no es verdad, no es así. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, los que ya conocéis un poco del cielo nocturno, pues ya sabéis que cuando hacéis este tipo de fotos pues de arco, de Vía Láctea, pues normalmente lo que serían Antares y Escorpión suelen estar alineados con el sur. Y si no, siempre tenéis herramientas como Stellarium, gratuita, que podéis abrirlas, como hice yo para esta foto, y podéis comprobar el día y hora en la que hicisteis la foto, tal y como estaba configurado el cielo, dónde estaba el sur absoluto. Y entonces os puedo decir, por no perder tiempo ahora, abriendo el Stellarium, os puedo asegurar que el sur, la dirección sur absoluta, estaba aquí, a la altura de lo que sería la última de las estrellas de Escorpio, que sería esta de aquí, y que si miramos la información del panel de información, es la X7443. Entonces, podemos, como veis, informar manualmente el valor del polo opuesto y en ese caso, 7443, creo que he dicho, en ese caso, en cuanto pongamos un valor de polo opuesto, automáticamente nos va a informar, va a recalcular cuál es la focal necesaria para que, estando el polo X, estando el polo, la estrella polar, estando lo que sería el polo, la dirección del polo norte en esta X e Y y estando el polo opuesto en esta X, ¿cuál es la focal necesaria para conseguir esta foto? Obviamente, como veis, es una focal imposible. Es una focal de 6,78 milímetros. ¿Por qué sí que es posible? Porque esta focal querría decir que estamos captando imagen detrás de la cámara. Es posible porque realmente esta foto no se ha hecho con una única foto, sino como os he comentado al principio, es una panorámica de muchas fotos. Entonces, el equivalente de esta foto hecha con fragmentos de otras fotos hechas a 24 milímetros sería una focal de 6,78 milímetros. Y estos serían los parámetros adecuados. Como veis, lo único que hemos hecho es informar la parte de arriba, donde se encuentra la estrella polar, X e Y, cuál es la altura del horizonte y cuál es el polo opuesto. Y al informar el polo opuesto ya nos ha calculado automáticamente la focal necesaria para que queden en nuestra simulación de trazas los dos polos. Pues vamos a poner la imagen a tamaño normal y vamos a generar las trazas. En este caso vamos a simular otra vez 3 horas, por ejemplo, o vamos a ir más allá. Vamos a simular 4 horas, que serían 6 por 4, 24, 240 minutos,
con 30 elementos, por ejemplo. Vamos a ver si con eso ya es suficiente para que se vean círculos concéntricos. La orientación es lo de menos porque vamos a ponerlo en modo dual, con lo cual van a ser 4 horas hacia adelante y 4 horas hacia detrás. En total, 8 horas. Y de momento lo vamos a hacer en modo consolidado. Por aquello de que vaya rápido y veamos un resultado rápido, a ver si nos termina de agradar. No os olvidéis que no lo podemos hacer con la foto original, sino que lo tenemos que hacer con la capa que tenga solamente las estrellas. Por lo tanto, antes de lanzar el Star Trail, si no obtendríamos aquel mensaje de error que ya hemos visto antes, nos venimos, por ejemplo, a la barra de herramientas de Deep Sky y vamos a aislar las estrellas. Como sabéis, como digo siempre, esto pone en marcha el StarNet. Esta imagen, que es un poco más grande, pues tardará un poquito más. Pero bueno, aquí en el botón, que como veis ha cambiado de color, vamos viendo el porcentaje de ejecución del proceso. Y en breve ya tendremos el resultado. Cuando tengamos el resultado, lo que tenemos es, por un lado, como ya sabéis, la capa sin las estrellas, que aprovecharemos luego para utilizar como fondo, como luz de fondo de nuestras trazas. Y por otro lado, la capa de estrellas como tal. Una capa de estrellas que por defecto viene apagada, pero que nosotros iluminaremos y le cambiaremos el modo de fusión a modo de fusión normal, para ver todas las estrellas y para ver los parásitos, que como veis esos parásitos están ubicados nuevamente en aquella zona en la que había más arbolitos, más arbustos, y que la luz de la contaminación lumínica que hay detrás pues le ha hecho confundirse al algoritmo del Star Trails y pensar que estos son estrellas. Para eliminar estas luces parásitas, pues como ya hemos visto antes, rasterizaríamos la capa y una vez rasterizada ya podríamos con un pincel duro y sin flujo eliminar fácilmente pues todo esto que hay por aquí, por el horizonte, y cualquier cosa que pudiera haber quedado, pero que yo creo que era solamente eso. Si no, de hecho, ahora cuando hagamos la simulación, si vemos alguna cosa rara, pues volvemos atrás, la eliminamos y volvemos a simular. Pues ya está, vamos a volver a la barra de herramientas de generación de Star Trails. Ya teníamos los parámetros correctos configurados. Vamos a generar los Star Trails en modo consolidado para que sea lo más rápido posible. Como veis ahora va ahí un poquito más lento, pero nada que ver con los tiempos de espera que teníamos en el Vortex original, porque la foto es más grande, es una panorámica bastante grande. Y voilà, aquí tenemos nuestra simulación de doble polo, el polo norte donde le habíamos dicho, donde estaba la estrella polar, las trazas de lo que sería las trazas ecuatoriales de la dirección este y las trazas que dan vueltas alrededor del polo sur, que está por debajo del horizonte y que por lo tanto acaban concibiendo el doble polo. Pues si estas trazas ya nos convencen y queremos, como hemos hecho antes, hacerlas más aterciopeladas, porque no sean todas sólidas, sino que tengan un gradiente de luz entre principio y fin, vamos a coger y en vez de hacerlas aquí, en este documento, vamos a llevárnoslas a otro documento con duplicar capa en un documento nuevo, y en este otro documento vamos a generar de nuevo estas trazas, pero en modo no consolidado, de tal modo que tengamos esas 30 capas que van a contener cada uno de los estados intermedios. Como veis, 14.400 segundos antes, 13.440 segundos antes, 12.480 segundos antes. Ahora dentro de poco llegaremos al elemento central, ya que estamos en modo dual, que sería el de Star Trail 0. Ahí lo tenemos y ahora ya empezamos con la parte positiva. 960 segundos después. Fijaros que gracias a que estamos pintando las trazas, en vez de estar pintando las estrellas uno a una como sucedía en el Vortex original, pues podemos simular que cada foto es como si hubiera sido una foto de 960 segundos, en este caso, que es el total de los 240 minutos dividido entre 30 elementos. Es decir, 960 segundos, que eso es, pues 600 segundos, pues 15 minutos, no, 16 minutos, como si hiciéramos fotos de 16 minutos. Y como veis el aspecto es muy bueno, no se nota que no sean circunferencias. Pues bien, tenemos todas las trazas.
Vamos a hacer una cosa que se me ha olvidado antes, lo que pasa es que no ha afectado al resultado, y es que, como veis, no solamente tenemos todas las trazas intermedias, sino que tenemos la capa original, que es la capa de estrellas. Esta capa la tenemos que quitar, porque si no, lo que pasa es que las trazas suelen ser igual de brillantes que las estrellas, pero si no, en algún caso nos podríamos encontrar que aparte de las trazas saliera algún puntito, el puntito de la posición en la que se encontraba la estrella que ha configurado la traza. Eso tenerlo en cuenta, pues si alguna vez los veis. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la barra de herramientas de Batch, que es donde tenemos las opciones que permiten consolidar los Star Trails. En este caso sí que la vamos a hacer dual, porque no es como antes un efecto hiperespacio, un efecto cometa, sino que en este caso son trazas, y lo que queremos es que la posición central, que era como teníamos configurado el cielo cuando hice la panorámica, sea el punto de mayor exposición, y luego haya un degradado de 5 pasos de exposición entre el principio y el final de cada una de esas trazas. Le daríamos a crear, y esto lo que va a hacer es chafar todas estas capas. Como veis, habla de 32 a pesar de que nosotros habíamos elegido 30 elementos. Eso es porque tenemos la foto de las estrellas, que esa es la que hemos deshabilitado, y porque tenemos la foto central, que sería la que hace la 31, la de la exposición 0. Y así es como quedarían, como veis, mucho más aterciopeladas gracias a que cada una de las trazas pues tiene una cola hacia el principio y hacia el final de la misma. No obstante, como están un poco apagadas, aprovecharos, como os he explicado antes, de las opciones que tenemos en el cuadro de la barra de herramientas de Deep Sky para estirar este histograma aplicando unos niveles. Aquí lo tendríamos estirado. Una vez estirado, vamos a consolidar, combinar estas dos capas, y una vez combinadas vamos a convertirlo en un objeto inteligente para aplicarle un filtro de cámara RAW para terminar de poner las trazas a nuestro gusto, para darle pues los últimos toques. Estos últimos toques, pues yo habitualmente lo que hago, como os he explicado antes, es subir las sombras para recuperar posibles estrellas que estuvieran muy apagadas y que también estén concibiendo algunas trazas, bajar las iluminaciones, darle un poquito de contraste para darle un poco más de profundidad, bajar la claridad y bajar la textura para que queden más aterciopeladas, reducir el ruido un montón para que sean aún más aterciopeladas, más diáfanas, y mirar, por ejemplo, si borro un poquito la neblina para darle un poco más de profundidad, un poquito, tampoco mucho, algo tal que así. Y jugar con el balance de blancos. En este caso, creo que están un poco cálidas para mi gusto. Voy a enfriarlas un poquito, no mucho. Y veo que hay muchas trazas violeta que, si intento erradicarlas llevando el matiz hacia el verde, me van a acabar saliendo muchas trazas verdes, que son irreales, no existen trazas verdes. Entonces lo voy a solucionar de otra manera. Ya os explico un truquillo que consistiría, pues si no lo conocéis, en el panel de mezclador de colores, ir a la parte del tono y decirle que los púrpuras, que son los colores que tenemos aquí, queremos virarlos hacia el azul. Entonces, como veis, esos púrpuras tan exagerados los llevamos hacia el azul, y de ese modo pues queda un poco más natural. Del mismo modo, como veo por aquí algunas trazas que están un poco verdosas, porque no sé si os habéis fijado en la foto original que había bastante glow, que da ese color verde característico, pues para que queden un poco más naturales, los verdes también los podíamos virar un poco hacia el amarillo. Y así erradicar un poco esos verdes. Yo creo que algo tal que así. Esto era el antes y esto el después, y le damos un aspecto un poco más natural. Pues dejaríamos estas trazas así. Luego lo podemos terminar de configurar si queremos, porque no olvidéis que al convertirlo en un objeto inteligente y haber añadido el filtro de cámara RAW es revisitable en cualquier momento. Ahora lo que tenemos que hacer es reintroducir esta foto dentro de nuestro proceso principal. Para ello la devolveríamos al documento original, dándole otra vez a la opción de duplicar capa, pero en este caso en el documento original, figurat.tif. Ya la tendríamos, está trabajando en el documento original. Esta ya la podría cerrar sin guardar, como digo, es un documento comodín que hemos utilizado para hacer las trazas. Ya las tenemos aquí, y ahora lo que nos faltaría es coger el suelo original y añadirlo por encima,
que eso, como ya os he comentado antes, lo podríamos conseguir con la opción de filtrar paisaje. Es decir, vamos a dejarlo todo seleccionado, marcamos la capa que contiene nuestro suelo original, le damos a la opción de filtrar paisaje y esto, como recordaréis, pues en primer lugar, si tenemos instalados los Nik Collection, le va a aplicar un puntito de Nik Collection al paisaje para darle un poco más de carácter al paisaje y luego va a abrirnos un filtro de Camera Raw por si queremos terminar de retocar el paisaje. En este caso sí que voy a retocarlo porque juego con ventaja, porque los que me conocéis pues ya habréis visto que esta foto la he publicado últimamente en mis redes sociales, y es que esta foto tiene una contaminación lumínica tan disparatada en esta parte de aquí, que es la del norte, porque al norte del delta del Ebro lo que hay es Tarragona, y toda la zona de Tarragona pues es de mucha contaminación lumínica, que esta luz tan intensa luego nos acaba perjudicando lo que sería el blending o lo que sería la separación entre la capa de suelo y la capa de cielo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a añadir por aquí un degradado radial para que afecte de manera progresiva solo a esta zona, con un suavizado, como veis, al 100% para que sea muy progresivo. A ese degradado radial le voy a hacer una intersección con una gama de luminancia y voy a marcar la zona más iluminada para que lo que haga ahora solo se aplique dentro de ese óvalo que he creado en las zonas más iluminadas, y lo que vamos a hacer aquí es intentar mitigar esa luz. Pues por ejemplo bajando el contraste, bajando los blancos, quitándole un poquito de saturación, para que no tenga un brillo tan exagerado, bajándole la claridad, vamos a intentar matar un poco esas luces, la textura un poco para que no sea tan agresivo, algo tal que así. No sé si borrar neblina le sentará bien o no le sentará bien, no, se nota mucha diferencia entre borrar o no borrar, entonces lo voy a dejar como estaba, algo así, y le daremos a aceptar. Ya nos aparecerá por encima de nuestras trazas el paisaje tal y como lo hemos definido. Aquí lo tendríamos, y nuevamente, tal y como ya nos ha pasado en la foto anterior, el fondo del cielo está negro porque seguimos teniendo la capa original de estrellas entre el cielo sin estrellas y lo que son las trazas y el paisaje. Pues cogeríamos estas estrellas, las apartaríamos para que vuelva a cobrar protagonismo el cielo sin estrellas, y por último las estrellas, la capa de estrellas, que al haberla sacado de este documento y haber generado con ellas un Star Trail para hacer el degradado de luz, la hemos reincorporado con modo de fusión normal, la reincorporaríamos con modo de fusión aclarar, que sería este de aquí. Y de ese modo ya hemos recuperado parte de esa luminosidad que tiene el cielo que hay delante de esas trazas. El cielo es nuestra atmósfera y está antes de las trazas de las estrellas que están en el firmamento. Y si no queremos que haya tanta luz del cielo, pues haríamos como antes, una manera de hacerlo, se puede hacer de muchas, pero una fácil sería el añadir justo por encima del cielo sin estrellas un filtro de exposición para poder mitigar la luz de esta zona hasta un punto en el que lo veamos más o menos coherente, como puede ser por aquí, en el que sigue habiendo protagonismo de la contaminación lumínica, pero es que estaba ahí, esa contaminación. Alguna cosita más que podríamos hacerle a la foto para terminar de arreglarla es que mucho ojo cuando hagáis este tipo de procesos, porque Photoshop en sus últimas versiones nos ayuda mucho con todos estos automatismos que tiene para seleccionar el cielo, y que es del cual yo me aprovecho a la hora de fusionar el paisaje con el procesamiento del cielo que habíamos hecho, que en este caso es el de las trazas, pero a veces hace un poco de aguas, y como veis en la máscara de capa que nos permite blindar el paisaje, pues no ha terminado de hacerlo bien en el lecho
del río. Y como veis, el lecho del río, como tiene más o menos o tenía más o menos la misma tonalidad del cielo, pues lo ha confundido con el cielo. Y eso ha hecho que, como veis, las trazas estén también en el lecho del río. Entonces tendríamos que arreglarlo de alguna manera. Una manera rápida de arreglarlo, como en este caso es bastante sencillo, sería pues seleccionar un rectángulo por aquí, por el lecho del río, y pintar en la máscara de capa con un pincel en blanco para decirle que esto forma parte del paisaje y arreglar el desaguisado, entre comillas, que ha hecho Photoshop. Vamos a pintar en blanco con un pincel duro para que no tengamos que hacer muchas pasadas. Aquí lo tenemos. Y con eso ya hemos arreglado el lecho del río. Algo ha pasado parecido también, como veis, con los carteles de información. Pues lo mismo. Haríamos un rectangulillo por aquí, o en este caso más que un rectangulillo, porque no es regular. Vamos a hacer un polígono que vaya de aquí a aquí. Bueno, por aquí también podemos aprovechar que no nos estamos comiendo cielo, más vale que sobre que no que falte, en este caso. Uy, perdón, que tenía todavía el polígono anterior seleccionado. Vamos a ponerlo en modo añadir y vamos a añadir un par de poligonillos por aquí. Uno para este cartel, doble clic para cerrar el polígono y otro para este cartel que también está mal en la máscara de capa. Y este poste de aquí también se ha hecho un lío. Vamos a hacer otro poligonillo por aquí, pero como veis esto ya es un trabajo un poco más manual para que la foto quede fetén. Y pintaríamos, no hace falta una brocha tan gorda, o sea, con una brocha más pequeña, pues por aquí y por aquí. Y así, control D para quitar la selección, recuperamos esas zonas que habían quedado con la máscara mal. Como veis, lo que es el figurat como tal está perfecto y los arbolitos de la derecha, bueno, se podrían perfeccionar un poco más, pero eso ya, si queréis, lo dejamos para otro vídeo, porque si no, me enrollo y luego decís que los vídeos son muy largos y luego las estadísticas de YouTube me dicen que de vídeos que hago de 1 hora solo los habéis visto 10 minutos. Claro, 10 minutos ya habéis perdido la paciencia. Pues bien, este sería el resultado, vamos a verlo a pantalla completa. Y nada, espero que os haya gustado esta novedad o como mínimo que os haya gustado la mitad de lo que me gusta a mí. Hasta la próxima, chao.